Ser podcast. Llega ahora ese ansiado momento del programa en el que escuchamos buena música, aprendemos un montón de cosas y, por qué no decirlo, alguna que otra tonta. Es el tiempo del descampado con Sergio Mena, bienvenido. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Una semana más, bienvenido al programa. Con las tontadas, pero también con la información y la divulgación. Sí, no, está bien eso, pero también con alguna tontadica que siempre se espera con ilusión. Eso por supuesto. Que no falte. La semana pasada, tengo que decir algo sobre la semana pasada porque hubo un gazapo, confundí a Elmer Bernstein con Leonard Bernstein, ¿sabes? Como compositor de West Side Story. Es Leonard, cosas que pasan. A veces se mezclan nombres, no, yo creo que es normal. Curiosamente no eran hermanos, aunque puedan parecerlo. Bueno, que igual a Leonard en casa igual le llamaban Elmer. Es muy posible también, porque además Leonard se cambió el nombre. No sé por qué motivo, pero se cambió el nombre. Dijo, yo quiero llamarme Leonard. Y como esto de confundirlos pasa bastante, o pasaba bastante, siempre ha pasado, la verdad, porque siempre se ha pensado que eran familia. A Bernstein, a Elmer, le llamaban Bernstein West, porque estaba en Los Ángeles, en Hollywood, trabajaba en el cine. De hecho, es el compositor de Los Siete Magníficos, ha hecho un montón de películas. Y Leonard Bernstein se le llamaba Bernstein East porque estaba sobre todo en Nueva York. Ay, y tú West Side Story. Claro, te quedaste con el West. Qué bien, ¿cómo remas conmigo, Lourdes? Lo he entendido perfectamente. Hecha esta corrección, que bueno, es una banda sonora que me gusta muchísimo, es una representación, me gusta mucho. Agradecemos mucho a los oyentes que escuchen con tantísima atención el programa. La verdad es que sí. Y ahora, Lourdes, cógeme de la mano. Te cojo de la manita. Porque nos vamos a ir de concierto. Concretamente a uno que sucedió el 3 de julio de 1973. El lugar, el Hammersmith Odeon de Londres. El concierto que estamos a punto de presenciar es de un ¿Quieres grupo... una birra? Sí, pásame una, oye. El concierto que estamos a punto de presenciar es de un grupo que lleva cosechando éxitos los últimos meses después de una extensa gira. Pero esta noche va a ser diferente. Solo su cantante, David Robert Jones, sabe que este va a ser el último show. Hoy te voy a contar la historia de The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Pausa de hidratación. Stardust. And the Spiders from Mars. El quinto disco de David Bowie. Un quinto álbum que se va a grabar poco después de las sesiones del anterior, el Hunky Dory. Será en 2 tandas. Esto es curioso porque, si te acuerdas, Dark Side of the Moon se grabó en 2 tandas, Tubular Bells se grabó en 2 tandas y este también se grabó en 2 tandas. Igual es el secreto para algo, no sé para qué, pero para grabar algo. Una tanda, dejar reposar. Exactamente, igual eso sirve. Bueno. La primera se realizará en noviembre de 1971 y la segunda en febrero del 72. Importante, se empiezan a registrar las canciones de esa primera tanda que va a formar parte del disco, sin que el concepto del mismo esté todavía definido. O sea que la historia de Ziggy Stardust no estaba ahí desde el origen, desde el inicio del proyecto. Hasta que no graban esa primera tanda y sale el disco Hunky Dory, Bowie no se pone a idear una historia o un concepto que lo una todo. Esto es curioso. Es muy curioso, no es algo que originalmente estuviera ahí. Ni siquiera el personaje de Ziggy estaba ahí. Y Bowie necesitaba un personaje. Además, esto era algo necesario porque era muy tímido y su forma de acometer esa timidez, ese apocamiento, era proyectándose a través de esos personajes. De Ziggy, de Halloween Jack, de Thin White Duke, de Aladdin Sane. Todo eran personajes al final. Bueno, él se había preparado muchísimo porque había estudiado danza, mimo, movimiento corporal con el bailarín Lindsay Kemp y fue el que le abrió las puertas a ese mundo de la interpretación que también está rentabilizando, como vemos, ¿no? Yo animo a que los oyentes busquen imágenes de Bowie interpretando el papel de Joseph Merrick, el hombre elefante, en un show, lo hizo en un show de Broadway, y lo hacía sin maquillaje.
solo Wow. a través de la expresión corporal. Es increíble. Bueno, él ve muy claro que con su próximo proyecto, con este que tenía entre manos, tiene que sacudir la industria, y para ello idea una historia que se define ya en el primer tema del disco, 5 Years. 5 5 años. años. La humanidad está condenada. El planeta va a desaparecer en 5 años. O no, o puede que no. Hay una leyenda un poco caliginosa, un poco chunga sobre este título porque... Un poco caliginosa. Sí, yo a veces meto estas cosas, Lourdes, ya lo sabes, porque cuentan... Qué perillán eres. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gustan tus denuestos. Porque cuentan que Bowie soñó una noche con su padre y este le dijo dos cosas. Vas a ver qué buen rollo. Le dijo, no vas a volver... No vueles nunca más en avión. Y no votes a Thatcher. Y la segunda, más o menos, le dijo, vas a morir en 5 años. Y fue, hombre, ¿sabes? No, hombre, no. Joder con el padre, qué Madre mía. mono. Pero en este ambiente apocalíptico de caos y de destrucción aparece un alienógeno. ¿Alienígena o alienógeno? Yo digo alienógeno porque me recuerda a unos dibujos animados que veía de niño, pero la forma correcta es alienígena, ¿vale? Por si alguien se pone nervioso, por si alguien escribe. La semana que viene tengo que He decir... pillado a Sergio Mena diciendo Exactamente. alienógeno. Pero me gusta, nos atacan los alienógenos, decían en la serie de dibujos que veía yo, y me hizo mucha gracia y se me quedó. Bueno, ese alienígena que va a salvarnos del caos y de la destrucción es Ziggy Stardust, que trae además un mensaje de esperanza. Y para construir a este profeta, Bowie tiene claro, en primer lugar, que no quiere parecerse a Mark Bolan. Mark Bolan es la estrella es glam Mark de la Bolan? época, de T-Rex. Digamos que es el más famoso o el más conocido. Hay un tema en este disco dedicado a Mark Bolan, aunque esto igual no se conoce mucho, porque es el tema Lady Stardust. Y sabemos que está dedicado a Mark Bolan, porque el título de la demo era He Was Alright, que es lo que dice la letra básicamente, A Song for Mark. O sea que Pero es de buen rollo había competitividad. Yo creo que se llevaban bien, pero había cierta competitividad precisamente por esto. Mira, te enseño el tema original, ese A Song for Mark, compuesto al piano, y te lo uno con el del disco, porque ya sabes que me gusta hacer ese tipo de Estas cosas. cositas. And he was alright. The band was all together, and he was alright. His song went on forever. Es otro tono, pero sube un poquito, pero está ahí. Really quiet out of sight, and he sang all night long. Que es lo que dice, bueno, la letra repite todo el rato y it was alright, o sea que va así. Hay algo muy sutil de esta canción, porque hay esto es algo para muy cafeteros, pero hay un momento en la última estrofa de Bowie que dice esto. Lo dice muy bajito, ¿eh? Dice algo ¿Qué dice? Dice get some pussy now. Que Tradúcelo. Lo traduzco literalmente, que sería que consiga un gato pequeño o algo así, ¿vale? Sería la traducción. No, Inglés, sabes que no dice eso. Ya lo sé, Lourdes, pero yo intento ser friendly, yo intento... ¿Friendly qué? No está diciendo eso. A ver si alguien se va a confundir y va a conseguir un gato en vez de lo otro. Ay, sí, una canción de Bowie dice que quiere un gato pequeñito, ¿te imaginas? Un gatito. Un gatete, ¿sabes? Un gatete. Bueno, sabemos... Vale. Si sabéis inglés ya sabéis que no estoy hablando de un gatete. Bueno, sigue... Y si no sabéis inglés, ya os estáis imaginando que gatito a lo mejor significa algo que aquí llamamos a lo mejor conejito. Muy bien, Lourdes, muy bien. Hemos salido... Estoy liando, parecía que no, pero hemos conseguido salir de esto. Bueno, sigue Stardust, del personaje, que va a ser una combinación de muchas cosas. La primera inspiración le vino del cantante de rock and roll Vince Taylor. Taylor se había pasado con el ácido, le había dado un mal viaje y se creía una mezcla entre Dios y alienígena o alienógeno en la Tierra. Algunas de esas poses de Ziggy sobre el escenario vendrán de un cantante de rockabilly llamado Jim Vincent, al que vio en directo después de tener un accidente de coche. Tenía una férula en la pierna y claro, para cantar tenía que ponérselo una pose muy rara y dijo Bowie, oye, pues es ridículo, pero tiene también son... Claro, eso mola. Y en los 60, por ejemplo, había un músico tejano de psychobilly llamado Legendary Stardust Cowboy. Stardust. O sea, que fue cogiendo elementos de todo lo que veía, le iba gustando, o llamándole la atención, iba haciendo como una especie de patchwork de
a pedacitos, ¿no? Eso es. De hecho, lo de Ziggy, viene de una sastrería que vio mientras iba en el tren. Además, le recordaba aprovechaba un poco... todo este muchacho, Sí, tenía en cuenta... Qué espabilado. También, hombre, por Iggy Pop, yo creo que también había cierta relación ahí. De hecho, era uno de sus ídolos. Y teniendo en cuenta lo importante que iba a ser en este proyecto el vestuario, por cierto, diseñado por el modisto japonés Kansai Yamamoto, le hacía gracia lo de que Ziggy precisamente procediera de una tienda de ropa. Dijo, hombre, pues con toda la importancia que va a tener esto, pues oye, todo encaja. También hay influencia de Malcolm McDowell en La Naranja Mecánica, del libro de Wild Boys de William Burroughs. Madre mía, qué de cosas, qué culto este muchacho. Sí, yo creo que era una esponja, era un tío que respiraba arte y encontraba inspiración en todo lo que le rodeaba. Claro. O sea, recordad, por cierto, que podéis escuchar todas estas secciones en plataformas de podcast, porque si igual escucháis un nombre o algo, yo creo que es bonito después hacer una búsqueda y ver de dónde recogió toda esa esencia del personaje de Ziggy Stardust. Sabéis que se puede escuchar perfectamente. Hay una versión resumida de toda esta creación del personaje, toda esta ideación, que es: quiero fusionar la figura de Iggy Pop con la música de Lou Reed para producir... ¡el ídolo del pop definitivo! Pero es más bonita la otra. Me gusta más la otra, la verdad. Así nace... Era como el Dr. Frankenstein casi del pop. ¡Oh, he's alive! Sí, un poquito sí. Así nace este Ziggy Stardust, un personaje que al final le va a ayudar a lidiar con los problemas mentales que habían asolado a su familia desde hace años. Una manera de expulsar sus demonios. Yo no he querido entrar mucho en la familia de David Bowie, pero digamos que vivió cosas bastante jodidas durante su infancia. Y por supuesto, Ziggy tendrá una canción para él. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Or just the fear like to guide us? So we bitched about his fans and should with crutches sweet hands. Oh. Ya tenemos a Ziggy, según Bowie, un cantante de rock and roll de plástico, él lo definía así. Pero ahora falta el grupo. Faltan esos Spiders from Mars. Y desde su primera visita a Estados Unidos en enero del 71, ya tenía claro que quería hacer algo tipo, como voy a decir Iggy and the Stooges, he dicho tipi. Iggy and the Stooges. Le gustaba esa mezcla de un nombre con el nombre del grupo. Con la banda, sí. Exactamente igual que Lou Reed and the Velvet Underground. Y él dije, joder, pues yo quiero hacer algo parecido. Además van a ser sus dos grandes influencias, como he mencionado antes. Quería que ese grupo tuviera un nombre. Y no te vas a creer de dónde viene lo de Spiders from Mars. Entramos en la nave del misterio. Sí. 27 de octubre de 1954. No, 27 de octubre de 1954. Estamos en Florencia, en Italia, en el estadio... Qué cambio de escenario, ¿no? Sí, bueno, esto te va a sorprender muchísimo. Estamos en el estadio Artemio Franchi, partido amistoso entre Fiorentina y Pistoiese. Durante el segundo tiempo, los 10.000 asistentes al encuentro dejan de animar, el lugar de repente enmudece y todo el mundo está mirando al cielo. Y allí, según algunas versiones, hay una especie de huevo que se mueve lentamente, algo brillante, algo plateado. Otros dirán que eran varios objetos con forma de cigarro o de disco. Y con el tiempo se demostrará, y pongo entre comillas lo de se demostrará, porque siempre ha habido un poco de duda alrededor de esto, se descubre que eran arañas migrando. ¿Cómo que arañas migrando? Arañas migrando. ¿Pero cómo? A ver, te lo explico. ¿Volando por encima de un campo de fútbol? Arañas jóvenes que estaban tejiendo telarañas muy finas y se estaban aprovechando del viento para viajar de un punto a otro. Esa es la versión pero oficial. Esto no lo he visto nunca, ni lo he oído nunca yo. Sea como sea, ese avistamiento de esas arañas marcianas, para que veáis que lo sacaba, él estaba todo el rato buscando información y encontrándose con historias. De esta historia de las arañas marcianas nacen los Spiders from Mars. Mick Ronson, guitarra y teclados, Trevor Bolder, bajo y trompeta, y Mick Woodmansey, batería y percusión. El primer concierto como Ziggy, con el personaje y con todos vestidos, 6 meses antes de que salga el disco, que esto es importante, fuera de contexto, que de repente sales al escenario y la gente dice, no sé ¿Qué está tocando? ¿Por qué salen vestidos así? ¿Qué está pasando aquí? A pesar de que había todavía un halo glam, pero era como, ¿de qué vais? Bueno, pues el 29 de enero de 1972, en el Friars Club en Aylesbury, con Freddie Mercury entre el público, se cuenta, que esto también es bonito, aprendiendo ya cosas, diciendo, vale, esto se puede hacer. Bowie selecciona trajes
trajes vistosos, esos 3 trajes vistosos, porque no solo él tiene que ser el protagonista, sino que también los músicos... Los estaba transformando en personajes. Exactamente. También. Sí. A Bowie no le acaba de convencer lo que venía a llamarse el rock pantomima tipo Alice Cooper. Le gustaba ese toque teatral, por supuesto, pero no quería beber tanto del terror o de la serie B. Y por eso le dice al resto del grupo, mira, en un concierto normal hay luces de diferentes colores, pero eso no es usar la luz. Vamos a ir a Londres, vamos a ver musicales, vamos a ver espectáculos teatrales para aprender cómo la luz puede influir en la atmósfera de una canción y en un escenario. Claro, cuidar los detalles de lo que es un show en directo, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, hacía Prince también. Muchísimo, es verdad. Prince no solo estaba con las coreografías, era tú tienes que hacer esto, sino que era como, vamos a ver, en este momento voy a estar puesto aquí sobre el escenario en esta posición y ese foco tiene que estar iluminándome de estos colores. O sea, era ese nivel de iba a decir de enfermedad, pero en realidad de obsesión buena, de decir... De que el espectáculo fuese perfecto, ¿no? Claro, que fuera lo más holístico posible, o sea, era normal. O sea, al final lo que quería hacer Bowie era hacer una comunión entre lo que era el teatro y lo que era la música. Esto es Hang on Yourself, que es un poco incluso protopunk, tiene ahí ya la esencia de pero lo que un va a ser toque el punk. rockabilly también, ¿no? Rockabilly, efectivamente. En febrero de ese año hacen un tour donde les tiran botellas y todo tipo de objetos al escenario y por ello se ven obligados a contratar guardaespaldas. Quedaos con esto porque las cosas van a pegar luego un vuelco imprevisible. O sea. Buah, pues me espero lo que... Yo que sí que me espero. El disco ve la luz el 16 de junio de 1972 en Reino Unido. Vende 8.000 copias, que no está mal la primera semana, bueno, algo normal. Pero la locura se va a desatar a partir de su aparición en Top of the Pops el 5 de julio de ese mismo año. Podéis encontrar la grabación en YouTube, aparecen vestidos como aliens. De hecho, cuando se cruzaban con gente por los despachos de la BBC, se pensaban que eran extras del Doctor Who, que ya estaba emitiéndose por esa época. Sí, ya estaba emitiéndose y dirán como, ¿pero dónde va esta gente? ¿Qué tema tocaron? Pues Starman, por supuesto. Y serán 3 minutos que cambiarán la historia, no solo la de Inglaterra, sino también la propia de Bowie, porque cuando él sale con esa acústica azul y hay un momento donde señala a la cámara de forma seductora, se produce una conexión entre aquellos 4 músicos y el público, porque esos que estaban ahí en la pantalla del televisor, representan lo extraño, lo diferente, y había mucha gente que necesitaba algo así. O sea que Ziggy se estaba convirtiendo en algo real, se estaba materializando, ¿no? Ziggy se había colado en las casas y el profeta por fin había alzado la voz. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me that the children... Starman... La he visto, la actuación. La has visto, ¿no? Porque me dijiste y la he buscado y es fantástica. Y es fantástica. Fíjate que están haciendo playback, porque el Top of the Pops era playback, pero aún así tiene un carisma y una magia. Es que totalmente. Es increíble. Os animo a buscarla, sí. Starman, que además conectó muy bien con la juventud, porque había un mensaje de esperanza detrás. Les hablaba, la canción les hablaba de tú a tú. De hecho, la canción no la canta el personaje de Ziggy, sino que la canta un chaval que está escuchando el mensaje de Ziggy. Y por si acaso, Starman no es Ziggy, ¿vale? Ziggy es un enviado de Starman, que esto es un poco... Como su profeta. Exactamente. Hay debate sobre esto porque algunos fans creen que Ziggy es humano y otros que es alienígena, pero está claro que no es Starman. Esto que suena es It Ain't Easy, que además toca el teclista Rick Wakeman. Para los amantes del rock progresivo, es el teclista mítico de Yes, es un nombre importante. Y ahora sí, vamos a dejar esas botellas y esos objetos que arrojaba la gente al escenario. Ahora, a partir del Top of the Pops, se desata la locura. Tenían que ir escoltados por la policía, los fans estaban locos. En Moscú, por ejemplo, nada más aterrizar, llegan 4 guardias y les dicen, oye, no podemos dejar que la gente os vea porque si no esto se va a liar, wow. Se va a liar parda. Como Bowie quería ver la Plaza Roja, yo quiero ver la Plaza Roja.
Pues tuvieron que llevarlo en una limusina para que nadie lo reconociera. Bueno, que para nada debía llamar la atención una limusina en la Rusia soviética, ¿no? En la Unión Soviética. ¿Quién irá adentro? ¿Sabes? Bueno, eran reacciones que, salvando las distancias, podían recordar incluso a las reacciones que podían levantar los Beatles. El problema es que la gente empezaba a tratarlo como Ziggy y no como David Bowie. Lo veían como esto es serio, lo veían como ese mensajero, como ese profeta. Y llegó un momento en el que él mismo llegó a creérselo. Buah. Oye, ¿y si realmente soy un mensajero de una entidad de alienígena? Menos mal que se asustó y dijo, no, quita, no, que se me está yendo, ¿no? Pero claro, en las entrevistas... Claro, los periodistas querían a Ziggy, no a David Bowie. Sácalo, saca el muñeco, a mí tú ya no me interesa, ¿sabes? Claro, el personaje era más atractivo que la persona. El tour se prolonga durante 18 meses. Se había convertido en algo más que una estrella del rock. Era el emblema de la sexualidad alternativa, el héroe de los homosexuales, de los queers y todos los que nunca habían tenido un héroe, un símbolo de liberación. Todo eso estaba en la figura de David Bowie o de Ziggy Stardust. Sí. Bowie siempre jugó mucho con el tema de la ambigüedad sexual, con la androginia. De hecho, era una de las esencias del glam, sin ir más lejos. En un artículo publicado en enero de 1972, justo antes del primer concierto con los Spiders, anuncia que es gay. Guau, en 72. En el 72, eso le da mucha publicidad, como es obvio. Con el paso de los años se desdice, llegando a aseverar en el 76 que es bisexual, y ya en los 80 que hablar sobre su sexualidad había sido uno de los mayores errores de su vida, y que era un heterosexual de armario, sea lo que sea eso. You got crazy legs, you got amazing head, you got wings on your fingers and hands, hot red, you got a place on my tongue, name on the sun, I cut you go to my breast, 'cause you're the only one. Como dato, Bowie toca en este disco la guitarra, el piano, pero también el saxo, en el tema Soul Love. O sea, que como con el sexo le da todo, ¿no? A todo, absolutamente. Que además está desplazada una pista con la otra y suena súper rara el saxo por eso. O sea, él era saxofonista, empezó a tocar el saxo ya de chaval porque su madre le regaló un saxo alto en Navidad, y su hermanastro era un amante del jazz, siempre le gustó mucho el jazz, hay muchas referencias al jazz incluso en las canciones de David Bowie. Pero yo lo tenía como guitarrista, ¿no? Sobre todo era guitarrista, aunque también tocaba teclados, armónica. He visto créditos de saxo barítono y por supuesto el saxo alto, la viola, el cello, incluso la batería. Yo creo que lo que yo ya decía, lo que lo toca todo. Tocaba de todo. Yo creo que tenemos la visión, que es un poco lo que denuncia también este disco, de la estrella del rock, pero este tío era un músico de los pies a la cabeza, por encima de ser una estrella del rock, que lo era. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rollin' bitch for you. En este álbum también hay algo de reciclaje, muy clásico en la época. Por otro lado, esto es Moonage Dream. Y, por ejemplo, vamos a contar un poco la historia, porque este tema lo escribió originalmente David Bowie para un proyecto con Arnold, que se llamaba Arnold Corns, que había hecho con un tal Freddie Burretti. Esta es la del 71, la original. Pero la de Bowie sonaba de esta forma, ¿sabes? Con sus coros. Pero es exactamente la misma canción. Me gusta más Bowie. Sí, a mí también me gusta más la versión de Bowie. Sí. Hay un tema que quiero destacar antes de irme, que es Suffragette City, que es con la que empezábamos esta sección, que ha sonado, además, y es un tema que me gusta muchísimo, la ciudad sufragista, o la ciudad de la sufragista. El término sufragista, además, se utilizó por primera vez en un periódico de Londres. Allí las mujeres pudieron votar por primera vez en 1918, poco más de 100 años, para que luego se le llene la boca a más de uno. Es que las mujeres... Pues vamos a ser un poco consecuentes también. El tema se lo había ofrecido a Motte Hooper, curiosamente, pero al final lo rechazaron. Eso es algo que también hacía Bowie, que le sobraban canciones y decía, toma, como a Prince también. Exactamente. Luego, si eso ya la regrabo yo, y estupendo. Este tema, el Suffragette City, era uno de los favoritos de Bowie, y durante una de sus interpretaciones en directo tuvo lugar la famosa foto de David Bowie tocando la guitarra de Ronson con la boca, como simulando... Plátano de Canarias. Exactamente. Famoso por su sabor. Sí, esa foto, que es muy clásica, la podéis buscar, ¿sabes? La foto del plátano de Canarias de David Bowie. Bowie le dice al manager, oye, compra una página entera de publicidad de la Melody Maker, en la revista, y pon esa foto porque, vamos, va a funcionar, en la que yo salgo comiendo plátano. Desde luego, otra cosa no, pero sabía cómo llamar la atención. Sabía cómo llamar la atención, hombre, sí. Efectivamente. Vamos al concierto, Lourdes. Allí donde empezábamos.
en ese Allí, concierto. Exactamente. Ese 3 de julio de 1973 en el Hammersmith Odeon. Siggy y los Spiders from Mars se suben al escenario. Por ahí también aparece el guitarrista Jeff Beck, que esto es algo que también se desconoce, pero lo que pasa es que quitaron luego de la grabación porque no estaba contento. Tú imagínate Jeff Beck que sale con su ropa normal y de repente está en el escenario con esta gente. Claro, él dijo, es que no iba, yo no. A mí nadie me había dicho Claro, que era de disfraces, claro, la fiesta. Claro. Bueno, el público está eufórico y antes de los bises, Bowie se acerca al micro y dice lo siguiente. Voy hablando, traduciendo encima. Esta ha sido la mejor gira de nuestras vidas y de todos los conciertos de esta gira, este será el que más recordemos. Todo el mundo dice, bueno, pues esto es lo típico que dice. No solo porque es el último de la gira, sino porque es el último que hacemos juntos. ¿Qué es lo que va a decir justo ahora? Y la gente... Not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Claro. Esto lo ¿Estamos escucha- despedidos? Se estaban claro, mirando todos claro, diciendo, claro, esto lo coño, escuchan ¿no los hemos quedado músicos sin trabajo? y dicen, ¿cómo? Pero qué. Claro, lo Guau, primero que qué piensan fuerte. es, está de broma, está en personaje. Lo típico, Sí. está en personaje. Esto se lo ha inventado para hacer la gracieta, Qué pero fuerte, no sabían Es- nada. En ese momento el equipo, los músicos, el público, todo el mundo supo que Ziggy Stardust estaba a punto de morir, porque además muere sobre el escenario. El último tema va de eso, de que Ziggy Stardust muere, y aquí lo recreó además, porque hay una grabación. Este concierto se grabó por Dea Pennebaker, por si queréis buscarlo, se hizo un documental. Tardó años, bastantes años en ver la luz. Un año después de Top of the Pops, el viaje había terminado, la banda se disolvía, y a continuación, tras un par de temas, que es el que te estaba mencionando, vamos a escucharlo ahora precisamente, sonó ese Rock and Roll Suicide, en el que David Bowie, recreando ya lo que contaba en la letra, moría sobre el escenario. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but if I can only make it clear. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you blame, no matter when or where. Se aducen muchas razones, por cierto, para esto. Parece ser que habían tenido algún tipo de disputa por temas de dinero con la banda, que la banda quería más dinero, él tuvo que ir a hablar con el manager y él dijo, yo no quiero seguir por aquí. Él prometió que no iba, como que dejaba la música, pero claro, David Bowie poco tiempo después regresó con Aladdin Sane y con un nuevo personaje, ya, porque era como... Qué cansino, chico. José Ve al Luis Moreno. psicólogo. No. Sí, no, por terminar un poco ya con toda esta historia, la portada de Ziggy Stardust es una fotografía de Mick Rock, que yo durante muchos años pensaba que era una ilustración. Es verdad, yo creo que es por el tratamiento del color, ¿no? El color es como sí. muy artificial, Sí, parece, sí. pero es una fotografía en realidad. Qué bueno. Y además está como tintado, es raro. Y por cierto, esto creo que ya se sabe, pero yo creo que conviene recordarlo siempre que se habla de David Bowie. David Bowie no tenía heterocromía, es decir, no tenía los ojos de diferente color. Ah, no, como que se sabía, yo Pues primera te lo noticia. voy a explicar, porque en 1962, cuando tiene 15 años, un amigo lo golpeó, le da un puñetazo en el ojo izquierdo, y estaban peleando por una chica, parece ser. Y de esa disputa, pues claro, de repente ven que el ojo se le ha quedado, algo está pasando con ese ojo. Le operan varias veces y al final los doctores determinan que el daño no puede repararse. Y por eso la pupila era más grande en ese ojo, pero es la más pupila. oscuro. Exactamente, por eso parece que es de otro color, pero en realidad lo que pasa es que la pupila no funciona, no van Vaya, yo sincronizadas. pensaba que tenía esto que es... No. Además, con los consiguientes problemas de profundidad, porque sabes que tienen que estar sincronizadas para que funcione bien la profundidad. En Vaya, este caso, vaya, no. vaya. No se quedó con la chica, al menos es la información que tengo, pero siguieron siendo amigos, que esto también es bonito. Me dejas con el ojo pocho para toda la vida, pero yo te quiero, tío. Y yo lo Qué rentabilizo bonita además, es la porque amistad. anda que no saco partido. Efectivamente. Y esta ha sido la historia de The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Pausa de hidratación and the Spiders from Mars. Lourdes. Muchísimas gracias, Sergio Mena, muy A ti. interesante. La Me ha verdad que gustado sí. mucho. Me alegra. Me A la marcho, vez. Lourdes. Adiós. ¡Ay, un abracico! Cuidado con la araña. Vale. No la pises. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.